virtual oposición, o sea, la oposición de Nicaragua en un virtual proceso electoral, ¿cómo enfrentaría a un frente sandinista que tiene mucha experiencia en términos de organización y trabajo? Mira, yo creo que las fuerzas opositoras tienen gente con determinadas experiencias. Entiendo que ahí juega un papel importante el MRS, por ejemplo, otras personas ahí. Entiendo que CPRL está también en la parte de la unidad, tiene ya una determinada experiencia, han participado en procesos electorales. Entonces, creo que el elemento fundamental, esencial de este proceso va a ser la capacitación de ese personal, que logren reunir, que logren organizar. ¿Cómo le llamaría yo a ese personal? Bueno, yo siempre le he llamado como ejército, un ejército electoral, un ejército cívico electoral. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño va a ser? Bueno, en dependencia de las expectativas, pero también de la capacidad de la oposición. Si yo pretendo acumular al 100% o todo el territorio nacional, entonces quiere decir de que yo tendré que cubrir un primer frente. Y el primer frente significa que lo voy a multiplicar por 2. Significa que si el año pasado, en las elecciones pasadas, fueron como 13.333 juntas receptoras de voto, incrementaron 260 y pico con relación a las elecciones pasadas o antepasadas. Entonces imagínate qué personal es el que necesitas ahí, ¿verdad? 13.333 por 2. Hace la aritmética y te vas a dar cuenta. Ahora, eso a nivel de fiscales en cada junta receptora. Un fiscal no puede estar solo, tiene que estar con su suplente. Ese fiscal necesita descansar. Y como te decía en la pregunta anterior, ese fiscal necesita comer, ese fiscal necesita su café, necesita su agua. ¿Quién la va a garantizar? Si yo quiero que en la junta receptora de votos haya siempre presencia de mi partido o de mi organización, oye, yo tengo que mandar a un equipo de apoyo logístico para atender a mis fiscales y que no se muevan de ahí. También multiplicado por 13.000 y pico. Un equipo logístico se organiza por centro de votación en las ciudades. Ese equipo logístico puede estar integrado por no menos de 3 personas, porque hay gente, yo digo los operadores, pero hay otros, por ejemplo, quién cocina, quién hace el refresco, quién está atento del café, ¿verdad? De 3 a 5 personas, ¿ves? Y eso se organiza por centros de votación, donde existe un cúmulo de juntas receptoras de voto. Entonces, ese equipo logístico, vos venís, por ejemplo, Juan Ramón está al frente del centro de votación del Colegio del Periodista, por decir algo, ¿no? Entonces, en ese colegio, ¿cuántas juntas receptoras de voto funcionan? Funcionan 5, por decir algo. Entonces, ese equipo va a atender 5 juntas receptoras de voto. Ahora, pero ¿cómo vamos a hacer con aquellos lugares que son más dispersos y donde solamente existe una junta receptora de votos? El campo. Ahí la organización territorial, logística, es más complicada. Y muchas veces hasta sacrificada. ¿Crees vos que la oposición estará pensando en eso? No sé. Mira, si hay una crítica que yo tengo que hacer, una crítica bondadosa, una crítica constructiva, es que no miro un real esfuerzo de organización territorial. Por lo menos en lugares que yo acudo, que yo visito, ¿verdad? Conozco bien, no miro expresión organizada de la oposición. ¿Ves? Como también sé de que el partido en el gobierno tiene tremendas debilidades también, que ya no es la misma organización territorial que tenía hace años. Entonces,
Pero bueno, no dudo que con el recurso financiero y con el tendido que aún conservan, para bien o para mal, debilitado, ¿verdad? Pero podrían responder a una exigencia electoral.